El siguiente tema de exposición o conferencia es de la valoración cardiovascular ambulatoria del paciente COVID-19. Nos acompaña como expositor el doctor Roberto Arregui. Él es cardiólogo con alta especialidad en ecocardiografía y trabaja en el Hospital General Docente Calderón, Ministerio de Salud Pública. Hola, muy buenas días con todos. Muchas gracias por permitirme participar y llevarles esta información que es valiosa gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Médicos Familiares, quienes son la base y el pilar de la sociedad de médicos y el pilar fundamental para la atención a esta pandemia. Muchas gracias. Voy a empezar con mi charla. Bien. No sé si estoy compartiendo la pantalla. Sí, se observa bien. Correcto. Vamos a hablar sobre valoración cardiovascular ambulatoria de pacientes con COVID-19. Este tema es de suma importancia a raíz que ha transcurrido la pandemia. Hemos identificado no solo factores de riesgo que incrementan el peor pronóstico de los pacientes, sino también a razón del uso de medicamentos que probablemente tienen el potencial de complicar a los pacientes con COVID-19. Los objetivos en general, vamos a hablar todo esto del contenido de la charla, vamos a tratar de abarcar lo más que se puede en esta media hora. Los objetivos en general de la valoración ambulatoria y en general es prevenir la aparición de complicaciones cardiovasculares en pacientes con COVID-19, reducir el impacto que tienen estas complicaciones cardiovasculares y reducir el impacto de los efectos cardiovasculares de los tratamientos propuestos para SARS-CoV-2. Existen pautas para reducir estas complicaciones y también la exposición durante la exploración cardiovascular. Esto más va dirigido a los exámenes que se realizan en general para tratar de llegar a un diagnóstico cardiovascular. Y el objetivo finalmente también que nos propusimos a través del consenso era elaborar flujos para toma de decisiones de manera práctica. Entonces, hablando un poco de la magnitud del problema, hasta 15 a 17% de los adultos con infecciones por SARS-CoV-2 van a tener cardiopatías. Los mecanismos implicados ustedes ya deben saber, y cansados de cómo se activa el virus a través del ECA. Existe un sistema de activación mediado por esta molécula, que es la TMPRSS2, que va a hacer que se active el virus y le va a internalizar a través de la proteína S, el spike. Y esto es importante a nivel cardiovascular. ¿Por qué? Porque el ECA lo que va a hacer es facilitar mediante esta proteína TMPRSS2, le va a preparar para ese internamiento de la proteína S y finalmente el ECA lo que va a hacer es regularse de manera negativa y al regularse de manera negativa va a empezar a tener efectos dominantes sobre la angiotensina 2, que son básicamente inflamación, vasoconstricción, propensión a trombosis, que finalmente todo esto es una cascada de eventos que finalmente van a desencadenar todos los efectos cardiovasculares que son las complicaciones por el virus, básicamente. Pero ahora entendemos mucho más sobre el efecto que tiene y básicamente podríamos decir que el efecto cardiovascular está mediado por la activación del sistema de inflamación y del endotelio, que de por sí es un sistema complejo. Y finalmente lleva a lesión microvascular, a trombosis microvascular, se activa la tríade de Virchow, tenemos trombosis arterial, tenemos disfunción multiorgánica, etcétera. Y esta activación de las citoquinas, de esta disregulación y expresión de la inflamación, finalmente llevan a procesos de inflamación a nivel miocárdico que finalmente se traducen en lesión miocárdica. Entonces, tenemos que ir separando los puntos. Hay factores de riesgo cardiovasculares que están implicados en los efectos adversos cardiovasculares en pacientes con SARS-CoV-2. La edad por sí es un factor de riesgo cardiovascular, tal vez el más importante, que tiene influencia sobre las complicaciones cardiovasculares. En un estudio casi de 72,000 pacientes, la tasa de eventos fue proporcional a la edad. Entre pacientes entre
50 y 59 años, las complicaciones cardiovasculares fueron menos del 1%, entre 60 y 69 años fue 3.6, de 70 a 79, 8 y mayores de 80 años 14%. Para complicaciones en general por SARS-CoV-2, para complicaciones generales por SARS-CoV-2, los pacientes en un estudio de 8.000 pacientes de un multicéntrico publicado en el New England, que el hecho de tener enfermedad cardiovascular, la que sea, enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca y arritmia, se asoció de manera independiente a mortalidad en pacientes con SARS-CoV-2. Hace una distinción a este estudio y si vemos la enfermedad arterial coronaria, es decir, cardiopatía isquémica, tuvo un odds ratio de 2.7 para presentar complicaciones por COVID-19, en tanto que la insuficiencia cardíaca tuvo un odds ratio de 2.4. Y las arritmias, hubieron una complicación a aquellos pacientes que fueron ingresados a terapia intensiva, una relación de 1.9 veces mayor que el resto de población que no tenía enfermedades cardiovasculares o arritmias. Otro factor de riesgo cardiovascular muy importante es la hipertensión arterial. En los estudios más grandes, dentro de esos Wang y entre otros, en un metaanálisis que recopilaron de aproximadamente 6 estudios que hicieron, que los primeros análisis que tenemos que fueron de China, el riesgo relativo para requerir terapia intensiva fue el doble en pacientes con hipertensión arterial, con un RR de 2.0, con un intervalo de confianza de 1.5 a 2.6. Si 2.6 veces más de riesgo que las personas sin hipertensión arterial. Y en el mismo análisis que vimos antes, la diabetes, la tasa de eventos fatales fue de 6%, en tanto que la necesidad de terapia intensiva fue de 22%. En el metaanálisis de este mismo estudio que les había comentado, Juan, el riesgo relativo de presentar necesidad o requerir terapia intensiva fue de 2 veces más en pacientes con diabetes. Esto es una recopilación, un resumen de las complicaciones cardiovasculares en pacientes con COVID-19. Hemos dicho los factores de riesgo que están influenciando y vemos que van desde el 4 al 7% dependiendo la serie que encontremos. Entonces, tomar muy en cuenta lo que ya sabemos: enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, tabaquismo, enfermedad arterial coronaria y en menor medida enfermedad cerebrovascular. Otros factores de riesgo cardiovasculares que influyen sobre la necesidad de terapia intensiva o complicaciones en pacientes con SARS-CoV-2 son la EPOC, enfermedad renal crónica, la obesidad y el tabaquismo. La tasa de eventos en EPOC fue de hasta el 6% en este análisis que habíamos hablado antes. La enfermedad renal crónica, en un estudio de 191 pacientes, la tasa de complicaciones en pacientes que no sobrevivieron fue 4% de aquellos que tenían enfermedad renal crónica. Y la obesidad, según las series, van a ver algunas series que hablan mucho más. En este estudio, que fueron 383 pacientes con diagnóstico de SARS-CoV-2, el riesgo de presentar o la relación entre obesidad y complicación por COVID fue de 5.7 veces más. Y el tabaquismo, en un análisis multivariado independiente, mostró diferencias significativas de 1.6, 1.7 con ese intervalo de confianza. Entonces, en general, hay estudios que podemos decir que en general las cardiopatías y las complicaciones por SARS-CoV-2 pueden traducirse en una tasa de eventos fatales de 10.5% en aquellos que tienen factores de riesgo cardiovasculares, y la necesidad de UCI puede llegar a ser hasta el 25%. En resumen, las enfermedades cardiovasculares, es decir, todas en general, tienen hasta 3 veces mayor probabilidad de requerir terapia intensiva, y la hipertensión por sí 2 veces mayor riesgo de probabilidad de requerir terapia intensiva. Entonces, esto en general. Ahora, ya de centrarnos un poco de manera práctica, ¿justifica retirar los antihipertensivos? Entonces, existen varios estudios, aproximadamente 3 son los más importantes. Este es un estudio prospectivo de 8.000 pacientes a los cuales le dieron tratamiento con ARA-2 y IECA y versus sin tratamiento, y les hicieron un seguimiento de 3 meses y no encontraron diferencia en muerte hospitalaria en pacientes que recibían tratamiento con antihipertensivos de esta clase, si los ARA-2.
La relación fue 6.8 a 5.7, sin una diferencia estadísticamente significativa. Por el contrario, en este estudio, bueno, en análisis que está cuestionado también, los IECAS demostraron beneficio en la reducción de complicaciones. Este último punto tal vez es discutible y es uno de los motivos por los cuales se ha centrado la discusión si se debería dar de manera profiláctica tratamiento con IECA. Sin embargo, existen otros análisis que no demuestran diferencia en administrar de manera profiláctica. Entonces, las recomendaciones en general es que hay que aplicar las estrategias multidisciplinarias, lo que hacemos en conjunto con ustedes, para prevenir estas complicaciones, tanto las primarias como las secundarias. La edad, saber que es proporcional al riesgo de complicaciones, que las enfermedades cardiovasculares tienen el triple de riesgo de ingreso a terapia intensiva, que la hipertensión arterial tiene el doble y la diabetes igualmente el doble de necesidad de terapia intensiva. Entonces, lo más importante es identificar estos factores de riesgo y tratar a tiempo. Pacientes sin infección por SARS-CoV-2 con antihipertensivos se debe mantener el tratamiento con los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, los IECAS o los ARAS. Sanos, con sospecha de riesgo de infección por SARS-CoV-2, no existe evidencia, lo que decíamos antes, que recomiende el uso de manera profiláctica del sistema de bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona mediante los IECAS o los ARAS. En pacientes con SARS-CoV-2 positivos que se encuentren estables, se deben mantener los IECAS y los ARAS. No se deben descontinuar. Y en caso de una neumonía, se debe realizar un monitoreo continuo de presión arterial y la función renal. Y solo se debe considerar descontinuar en caso de que la condición hemodinámica ya en hospitalización hablando lo amerite. Entonces, este es el flujograma que habíamos propuesto en el consenso interino de cardiología, donde se debe dar prioridad a los pacientes con hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes. Se debe revisar su valoración, realizar un control adecuado mediante un enfoque multidisciplinario. Y hay necesidad de retirar el tratamiento crónico, entonces si no hay por ningún motivo, se debe mantenerlo. Si la condición existe inestabilidad o existe una contraindicación absoluta, se debe considerar previa valoración. Y importante, junto con estos factores de riesgo, enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer, obesidad, se debe siempre determinar si existen criterios de gravedad que son ya conocidos. Y en cuanto al otro punto importante que tenemos que tratar son las complicaciones cardiovasculares de por sí. Entonces, en resumen, podríamos decir que estas tal vez son las más importantes: lesión miocárdica aguda, miocarditis, arritmias, síndromes coronarios agudos, insuficiencia cardíaca y eventos embólicos. Los predisponentes principales para complicaciones cardiovasculares son básicamente todo aquello que influye sobre el sistema inmunológico: coagulopatías, inmovilidad, activación del sistema inmune propio del virus, estado de choque y haber tenido enfermedades cardiovasculares, y lo que ya habíamos mencionado, todas estas. ¿En cuándo se presentan las enfermedades cardiovasculares? Las enfermedades cardiovasculares generalmente, de acuerdo a esta clasificación de los estadios, generalmente se empiezan a presentar en estadio 2 o 3 de la fase inflamatoria del COVID, principalmente aquellos en donde hay una respuesta inflamatoria exagerada, porque es una enfermedad endotelial por sí. Y aquí ya en esta fase, en la fase 2, vemos que existe afectación, lesión miocárdica por elevación de troponinas y marcadores de lesión miocárdica y de insuficiencia cardíaca, como el BNP. Y en la fase 3, donde mayor efecto cardiovascular tenemos, por decirlo así, por toda la tormenta de citoquinas que ustedes ya conocen, donde se ve manifestado a través de lesión miocárdica, a través del incremento de los marcadores de inflamación y insuficiencia cardíaca o falla cardíaca. Bien. Los efectos básicamente están mediados por todos estos mecanismos. Los voy a ir abordando de manera rápida. Invasión viral incrementa la actividad metabólica, afecta el virus de manera directa, lesión al miocito, produce daño miocárdico y eso incrementa las troponinas. Produce disfunción miocárdica, eso lleva a una miocarditis y finalmente esto tiene dos desenlaces, que uno es falla cardíaca y como consecuencia de la disfunción miocárdica, arritmias. Y por otro lado, el efecto de inflamación mediado por macrófagos, células T,
produce las tormentas citoquinas que activan estas interleuquinas, producen inestabilidad de las placas de ateroma, lesionan las células endoteliales, producen la activación del endotelio, producen enfermedad endotelial y finalmente disfunción microvascular que lleva a síndrome coronario en general. Entonces, las complicaciones cardiovasculares están mediadas de acuerdo a las diferentes series, desde 1 al 7%, y van desde el choque cardiogénico en 7%, según unas series, arritmias en 16%, dolor precordial, infarto sin elevación, insuficiencia cardíaca en 23%, taquicardia ventricular en 5.9%. Y como vemos en estas mismas series, las troponinas se elevan en un grado entre un 12 hasta el 27%. Mortalidad, como ya hemos mencionado, puede llegar a ser hasta el 28% en pacientes con enfermedad cardiovascular. En cuanto a la lesión miocárdica, me voy a ir un poquito más rápido. Entre el 8 al 20% de los pacientes con enfermedad por SARS-CoV-2 tienen lesión miocárdica, y especialmente aquellos que son ingresados a UCI. En un estudio se demostró 22 contra 2 que no presentaron lesión miocárdica, que requerían terapia intensiva. La elevación de la troponina por sí confiere hasta 5 veces de riesgo de requerir ventilación mecánica, y puede ser un marcador que nos puede orientar. En un metaanálisis de 4 estudios, la troponina I se elevó significativamente en pacientes con COVID-2, severo comparado con COVID leve. Y en una serie de 150 pacientes, hasta 32% presentaron lesión miocárdica y 7 se atribuían a insuficiencia cardíaca. En un estudio que ya mencionamos antes de Wang, hasta el 23% de los pacientes tenía insuficiencia cardíaca, principalmente aquellos que ingresaron a UCI. La mitad de ellos fallecieron en este estudio. 7% se asociaron a lesión miocárdica que vimos antes, y se estima que la mayor parte ya tenían una progresión previa de la enfermedad. Entonces, marcadores, tenemos muchos: dímero D, ferritina, LDH, ustedes ya lo conocen, y la elevación de las troponinas, importante, no es como usualmente lo vemos en infartos tipo 1, que son por ruptura de placas y trombosis, y finalmente un infarto como lo conocemos. La troponina se eleva sobre los 500 nanogramos por decilitro, pero en SARS-CoV-2 de leve a moderado esta elevación es discreta, y es lo que vemos generalmente con nuestros pacientes. La lesión miocárdica que produce elevación moderada de las troponinas a niveles entre que van desde 0 a 100 dependiendo de la gravedad. Y esto es un predictor también de complicaciones cardiovasculares. ¿Qué hacemos en lesión miocárdica en miocarditis aguda? Debemos identificar estos, y se prioriza el ecocardiograma para ver de manera enfocada la función ventricular. Vemos la tendencia a la troponina para tratar de identificar esto que les había mencionado, monitorear para considerar si existen arritmias, consultar a un electrofisiólogo en caso necesario, uso de inotrópicos, y hablamos en segundo, tercer nivel, con apoyo en estabilidad hemodinámica en aquellos pacientes, analizar terapias antivirales y si estas están aprobadas para su uso o por el contrario están incrementando la lesión miocárdica, un tratamiento médico dirigido con las directrices de miocardiopatía y limitar el ejercicio en el caso de identificar si es que existe lesión miocárdica, miocarditis aguda en pacientes. Esto con el fin de prevenir muerte súbita. En el caso de insuficiencia cardíaca, ¿qué podemos hacer? Pedir troponinas, BNP y solicitar un ecocardiograma dirigido para ver si hay insuficiencia cardíaca de nueva aparición. Necesita el paciente tener una telemetría o una forma de identificar su ritmo y monitorizar las arritmias. Lo que tenemos que hacer es el manejo estándar de insuficiencia cardíaca con peso diario, ingesta, gasto, diuresis, monitoreo de electrolitos, administración limitada de los líquidos y hemoderivados por el riesgo de complicaciones de descompensación cardiovascular, evitar agentes antiinflamatorios y continuar con el tratamiento, como ya habíamos mencionado, con los IECAs, los ARA2, los ARNIs, que también utilizamos, a menos que haya insuficiencia renal o hipotensión, y considerar la angiografía coronaria en aquellos en donde tenemos claro diagnóstico de cardiopatía isquémica. Entonces, en cuanto a shock cardiogénico, esto ya más sería en tercer nivel, pero identificar aquellos pacientes que tienen presión arterial menos de 90 durante más de 15 minutos con alteración de la perfusión de órganos blancos y disminución de la orina hasta menos de 30 mililitros hora. Reconocer la presentación tardía de complicaciones mecánicas por infartos, comprobar la saturación,
reanimación conservadora con líquidos, utilizar en caso necesario norepinefrina, vasodilatadores y evaluar las etiologías alternativas al choque cardiogénico. Las recomendaciones en caso de que tienen miocarditis es que identificar a aquellos pacientes con diagnóstico y que tienen dolor y aparición aguda con cambios en elevación del ST, arritmias cardíacas y signos de insuficiencia cardíaca rápidamente progresiva. Un estudio coronario y alteraciones de la motilidad negativa podrían estar presentes o ausentes. La utilidad del ecocardiograma en pacientes que tengan sospecha de complicaciones cardiovasculares se debe realizar con un objetivo muy puntual. Y en el análisis de marcadores basamos en el uso de BNP o NTI y las troponinas para estratificar a los pacientes. En caso de síndrome coronario agudo, no me voy a detener mucho, esto más, hay que comprobar el electrocardiograma, ver las troponinas si están sumamente elevadas, si hay sospecha clínica, y tiene que hacerse una terapia dirigida con todos los tratamientos establecidos según las guías y considerar el cateterismo y la angiografía cardíaca en caso de infarto sin elevación del CT. Infarto con elevación del CT hay que activar el sistema, considerar la terapia trombolítica es controvertida, el riesgo tiene que evaluarlo un intervencionista, el ecocardiograma si existe dudas y si no hay enfermedad angiográfica hay que vigilar porque nos estamos enfrentando al otro escenario que es una miocarditis como consecuencia y insuficiencia cardíaca y arritmias como consecuencia del virus. Arritmias hasta 16% de los pacientes, la mayor parte son taquicardia supraventricular, la principal la taquicardia sinusal, la taquicardia auricular, muchos persisten con esta respuesta inflamatoria humoral hasta 15 días, hemos visto pacientes, y se han descrito arritmias graves, como taquicardia ventricular, torsada de puntas, fibrilación ventricular hasta el 2%, principalmente asociadas a la lesión miocárdica que además prolonga el QT. ¿Qué hacemos? Evaluamos mediante telemetría. Hay que hacer una evaluación electrofisiológica, determinar el QT, controlar los electrolitos, tratar de mantener el potasio en 4.5 y el magnesio en 2.2. Vemos si existe una prolongación mediante el QT. Tratamos de evaluar el QT tan importante mediante esta fórmula que es la fórmula de Bassett, que es el QT entre la raíz cuadrada del RR en milisegundos, para corregirlo. Si existe una elevación de más 470 en hombres y 480 en mujeres, hay que mantener una vigilancia cercana a estos pacientes. Medicamentos, obviamente, que prolongan el QT o combinaciones que prolongan el QT se deben evitar. Mayor a 550, por supuesto que no lo vamos a dar. Y si es que tenemos una progresión más de 60 milisegundos entre dos intervalos de aproximadamente 6 a 12 horas del QT, entonces obviamente no tenemos que utilizar estos fármacos. Entonces existen muchos protocolos que por motivos de tiempo no les voy a cansar para evaluar las arritmias ventriculares, pero considerar el uso incluso de amiodarona en una dosis estándar y lidocaína en caso de taquicardia ventricular torsada de puntas. Discutir principalmente con el cardiólogo la administración de antiarrítmicos si es que estamos en el límite entre 450 y 500. La recomendación es que todos tengan un electrocardiograma, que tenemos que manejarlos en las guías que nos establece la AJA o la ACC para el tratamiento de las arritmias. Establecer si el paciente toma drogas con el potencial de prolongar el QT. Otro efecto cardiovascular es la enfermedad tromboembólica, se presenta entre el 1 al 12%, y en pacientes con terapia intensiva, que han requerido terapia intensiva, las series nos muestran que llega a ser hasta el 35%. La incidencia de embolia pulmonar en estos pacientes con terapia intensiva llega a ser muy importante, el 23%. Y son más frecuentes entre el día 9 y el 12. El riesgo es principalmente en aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal de 30, y aquí el factor determinante de esto es el dímero D. Muchos hablan que ya con dímero D de 2.5 tenemos que tener ya una aproximación al riesgo que va a tener este paciente, pero en las series más grandes hablan de un dímero D más de 6. Y el riesgo que establece eso es de 4 veces más que aquellos que tienen un dímero D menor a 6 para presentar embolias pulmonares. Se recomienda tromboprofilaxis a aquellos pacientes que ya tienen neumonía y que tienen además
un puntaje de coagulopatía inducida por sepsis, que es este score de SIC, mayor a 3. Aquellos pacientes con un dímero D mayor a 3, que es de acuerdo a las series que se establecen, o más de 3 veces el límite superior a la normalidad, se deben estos pacientes, en caso de que tengan neumonía ya confirmada, se deben administrar tromboprofilaxis. Para tromboprofilaxis farmacológica se pueden utilizar de primera línea heparina de bajo peso molecular, heparina no fraccionada, ajustada al peso y a la función renal. En todos los pacientes con neumonía por SARS-CoV-2 se recomienda individualizar el tratamiento basada principalmente en dos escalas, la escala de Padua y la de Caprini, y de acuerdo al riesgo de sangrado se tiene que hacer un balance con la escala de IMPROVE. Otras recomendaciones, en caso de que tienen embolia pulmonar, los pacientes tienen que ser derivados de tercer nivel y sospechar en caso de hipoxia, taquicardia, presíncope, hallazgos radiológicos que justifiquen esto. Se recomienda la medición de dímero D, que ya habíamos hablado, y en pacientes con neumonía con alta sospecha y clínica de embolia pulmonar se debe confirmar el diagnóstico mediante angiotomografía pulmonar en caso de estar disponible, o valernos del eco para sospecha. Se puede considerar otros como resonancia y angiotac de acuerdo a la disponibilidad. Algo que quiero hablar, que no me va a dar muy poco tiempo, es el efecto cardiovascular por el tratamiento. Es algo que también se tiene que considerar en la valoración ambulatoria. La hidroxicloroquina, que mucho tiempo se utiliza para el tratamiento SARS-CoV-2, tiene un depósito lisosomal y produce cardiotoxicidad mediante las alteraciones propias de este depósito lisosomal al nivel del miocardio. Se ha descrito alteraciones en conducción, miocardiopatía, bloqueos, arritmias y algo muy importante, prolonga el QT mediante la inhibición de una corriente que se llama IKR en el potencial de acción. Y entonces esto es importante porque actualmente que hemos visto evidencia a favor que habla de un beneficio teórico, resultados favorables que advierten ya efectos secundarios en una población específica y estudios pequeños observacionales y otros que definitivamente los han deslegitimado. En contra, estudios ya importantes randomizados en fase 3 que advierten ya efectos cardiovasculares a dosis altas y estudios observacionales grandes donde el beneficio no existe, más bien se ha identificado riesgo cardiovascular y complicaciones cardiovasculares en un porcentaje bajo, pero que se debe considerar. Entonces, por eso es tan importante que farmacovigilancia mantenga la línea de estos tratamientos, sobre todo en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Y las recomendaciones que hacemos en el consenso justamente van, y ustedes lo pueden revisar, no lo puedo por motivos de tiempo citar todo, pero en ausencia de evidencia clara con respecto al tratamiento de hidroxicloroquina, en monoterapia se debe considerar las complicaciones cardiovasculares y se deben garantizar todas las medidas de seguridad en caso que se proponga utilizar este tratamiento. Y no se recomienda la utilización de 2 o más medicamentos que tengan el potencial de incrementar el QT. Esto me voy a pasar por motivos de tiempo. Hay que establecer qué medicamentos tienen el potencial de incrementar el QT mediante aplicaciones como estas, obtener el puntaje de TISDAE y contraindicar en pacientes que tienen QTs mayores a 500, en pacientes con puntaje de TISDAE mayor a 11, si el paciente, como habíamos hablado, tenía en el monitoreo electrocardiográfico un QT con una variación más de 60, si tiene síndrome de QT largo o antecedentes de taquicardia ventricular. Esto más va con los algoritmos, yo los llamo a revisar. Estamos ya con 5 minutos para terminar. Sí, claro, muchas gracias. Sí, ya termino. Estos estudios básicamente lo que nos dan de cuenta es el riesgo que existe por el efecto del uso de la hidroxicloroquina a dosis alta, uno de ellos el clorocovid, que ya se comentaban, donde los eventos de taquicardia ventricular llegan a ser hasta el 2% y la letalidad hasta el 39% comparado con aquellos que tenían dosis bajas. Las cortes prospectivas también dan cuenta de la probabilidad de un QT prolongado por el uso de hidroxicloroquina en pacientes con COVID. Proponemos un algoritmo que yo les invito a que revisen. Por motivo de tiempo no los voy a poder. Esto es cómo medimos el QT, también viene el consenso interino y el puntaje de TISDAE.
no solo el hidroxicloroquina, les invito a revisar, sino también los efectos cardiovasculares, principalmente mediados por interacciones cardiovasculares, entre otros. Por ejemplo, parasitar. El remdesivir puede causar hipotensión y también causa arritmias, pero también interactúa sobre otros medicamentos. La metilprednisolona reduce la inflamación, sí, pero también interactúa con los anticoagulantes. El tocilizumab puede incrementar el metabolismo de las estatinas y puede causar también hipotensión. ¿Qué hacer finalmente? Muy brevemente, un resumen, establecer factores de riesgo cardiovasculares, no suspender el tratamiento antihipertensivo, no iniciar de manera profiláctica el tratamiento antihipertensivo, valerse de la clínica y realizar electrocardiograma, traza de ritmo, realizar marcadores de lesión miocárdica como troponina, BNP en caso de sospecha de lesión miocárdica, considerar realizar estudios diagnósticos como ecocardiograma, guiado el uso en caso de complicaciones. En el caso de neumonía por SARS-CoV-2, determinar aquellos pacientes que se beneficien de tromboprofilaxis mediante las escalas de Padua, SIX, Caprini, realizar un dímero D para establecer aquellos pacientes con mayor riesgo de eventos tromboembólicos. En caso de sospecha de embolia pulmonar, derivar al siguiente nivel de atención. En caso de tener sospecha de arritmia, realizar electrocardiograma, determinar trastornos de ritmo, determinar qué paciente toma drogas con el potencial de incrementar el QT, corregir esos trastornos electrolíticos y no utilizar combinaciones que tienen el potencial de tener interacciones y prolongar el QT como la hidroxicloroquina, y hospitalizar en caso de arritmias supraventriculares inestables o ventriculares. Eso es, les agradezco mucho, fui muy rápido por motivos de tiempo, por la importancia del tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Regui, excelente ponencia. Tenemos una preguntita. En caso de arritmias, en la atención del primer nivel, tenemos arritmias que requieren observación, como extrasístoles aisladas, o casos como fibrilación auricular paroxística, donde el evento no es constante. Estos casos también se incluyen dentro de los pacientes de riesgo para infección grave para SARS-CoV-2. Bien, en cuanto a las complicaciones, las arritmias principalmente que se pueden manejar a nivel ambulatorio, la taquicardia auricular, que es la más frecuente, nada más con controlar la inflamación, en teoría tendría que ceder la taquicardia. La fibrilación auricular necesita otro tipo de abordaje. En el caso de fibrilación auricular, el paciente se tiene que considerar su riesgo embólico, a ver si es que se utiliza anticoagulantes de acuerdo a las escalas pronósticas como el CHAS-VASc, y determinar cuál estrategia es la mejor. Si fue menos de 48 horas, lo ideal sería revertir ese ritmo mediante, si está estable, el paciente se puede hacer revertir de manera farmacológica. Caso contrario, se puede utilizar, en caso de que esté inestable, el paciente obviamente se tiene que derivar para cardioversión eléctrica y considerar riesgo-beneficio de inicio de anticoagulación. En caso de taquicardia ventricular, el paciente definitivamente tiene que recibir todo el soporte. Si está inestable el paciente, tiene que iniciarse los protocolos que está establecido por el ACC para manejo o reanimación cardiopulmonar, o en caso también de fibrilación ventricular, y luego derivar inmediatamente a tercer nivel. Hay arritmias que sí se pueden manejar de manera ambulatoria, como por ejemplo puede ser una taquicardia supraventricular paroxística, en donde inicialmente puede ser maniobras vagales, y luego este paciente se puede utilizar medicamentos como adenosina y finalmente, si no revierte, la amiodarona. Yo diría que la mayor parte de tratamiento de arritmias sí, lamentablemente, tiene que ser en segundo o tercer nivel por la complejidad, pero encontrarnos en el escenario más importante que vamos a encontrar en la mayoría van a ser taquicardias sinusales, taquicardias auriculares que no requieren un tratamiento farmacológico específico, sino más bien controlar la enfermedad propia del SARS-CoV-2. No, no es
No escucho. Muchísimas gracias. La Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar le agradece su participación. Esperamos contar con usted nuevamente en próximos eventos. Muchas gracias, les agradezco mucho. Que tengan buena tarde. Buenas tardes, doctor.